sin parar. 714, sabiduría y santidad, locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder. El cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Vamos a darle la palabra a quien que está aquí hace rato, Rafael, que está por acá, está comiendo. Ya me dio hambre, Rafael, por verte comer. Y también está Galilí, Gali San, Misión Cristiana. Yo creo que era Galilí, el primo de Galilí. Vamos a darle la palabra a Rafael. Rafael, Dios te bendiga. Estamos fuera de live, pero gracias a Dios. Más, Carlito. Cuéntame, háblame de ti, háblame de este análisis que estamos haciendo. Ahí está un perrito. Eso no es un pastor que está ladrando ahí. Yo voy a subir otra vez, se me fue el audio. Está bien, ve y Cuando corrige. Sí, porque se oye mal el audio. Yo no puedo oírlo. Está bien, vuelve de nuevo. Sal y vuelve de nuevo, hermano. Sal y vuelve de nuevo, que está ahí un perrito ahí. Bueno, Gali San. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Aquí desde México, desde Puebla, México, les saludamos y les bendecimos. Dios bendiga a todo México y a Puebla y a tu familia. Sabemos que los mexicanos son ciudadanos bueno, los cristianos mexicanos no son ciudadanos del planeta Tierra, son del cielo. Pero vivimos en una nación y somos ciudadanos ahí, más o menos materialmente hablando. Y los mexicanos son muy fuertes los mexicanos. Así como los caribeños somos fuertes también. Cuéntame de ti, Gali. Dame tu parecer. Así es, el fuerte hace nuestro Señor, ¿verdad? Cuando gobierna nuestras vidas. Amén. Pues es que yo lo que veo aquí, yo lo que veo, lo que oigo y lo que estoy escuchando, es que muchos se fanatizan, ¿verdad? Muchos se fanatizan. El enemigo es astuto. Recordemos que nosotros ya no tenemos batallas o luchas contra la carne, sino contra espíritus. Es algo espiritual. Muchos no lo entienden y se dejan llevar por las emociones y se ponen de un lado o de otro. Y recordemos que por eso Dios nos ha dado ese discernimiento. Y cuando nosotros nos salimos de ahí, es cuando empezamos a perdernos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que tener sesgo ni por uno ni por otro. Casi estamos hablando más de una persona u otra que de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el objetivo del enemigo. Claro. Él nos lleva por caminos diferentes para que nosotros nos olvidemos, como usted estaba diciendo hace rato, y sí tiene razón. Desde un principio estoy escuchando su live. Entonces sí es cierto, ¿verdad? Bueno, los que están en ese sentido de que les gana las emociones, empiezan a ver ya con algo fanático y se ponen de parte de uno o de otro. Nosotros debemos de entender que el Señor nos ha mandado a amar a todos los pueblos, no nada más a un pueblo, ¿verdad? Es correcto. Todos los pueblos son lo mismo. No nos ha mandado a ser guerreristas ni a apoyar el guerrerismo.
Eso es una ideología totalmente contraria al evangelio. Yo no he encontrado un solo texto donde Cristo dice apoya a un gobernante X de una nación santa X, que aunque esté en contra de mí, debemos de apoyar. Si eso yo no veo, yo no, como que yo no llego a ese nivel de estudio bíblico. Así es. Entonces, por ejemplo, aquí como algunos hermanos entran y hablan que de Pacheco. Yo he escuchado a Pacheco, yo lo escuché hace rato en la tarde, algunas cuestiones. Y muchas cuestiones no estoy de acuerdo, otras sí estoy de acuerdo, hay otras no. Entonces es normal, es cierto. Paciencia, ¿verdad? Estar orando por ellos para que Dios les dé ese discernimiento, porque tanto él como nosotros nos podemos equivocar, ¿verdad? No tenemos que apasionarnos en otras cuestiones, sino solamente apasionarnos por el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, por ejemplo, yo lo que sí le daría un consejo, hermano, por ejemplo, el pastor Gutiérrez también estaba haciendo un live y entró un pastor que se llama Esaú. Y también usted también, la otra vez estaba con Sandes y también entró el pastor Esaú. Recordemos, hermano, que estos pastores nada más navegan por lo suyo. No nos dejemos engañar por ellos, ¿verdad? Usted siga su línea y si es necesario apártese de esa gente, ¿verdad? Porque al final de cuentas al pastor que lo dejó entrar ofendió a su esposa, hermano. Nosotros perdonamos, ¿verdad? Lloramos por ellos, pero también dice la palabra que ni aquellos que están en contra de lo que es la voluntad de Dios, ni con ellos comer, porque ellos conocen la palabra. Correcto. Entonces tenga mucho cuidado con eso, porque al final de cuentas son trampas del enemigo, ¿verdad? Que lo quieren llevar a su corriente. No, nosotros tenemos que llevar una línea, ni para acá ni para allá, ¿verdad? Nosotros no estamos a favor ni de ningún hombre, como dice la palabra, de quién eres, de Apolo, Gali, o de tal, o de Gali, esto, y una pregunta, no somos hermano. de Jesucristo. Gali, una pregunta. ¿De qué denominación eres, hermano? Yo soy misionero cristiano aquí en Puebla, pentecostal. Un misionero pentecostal. Mira cómo habla un hermano pentecostal. Y debo decir, repito, que los pentecostales hacen misiones para evangelizar, para ganar almas para Cristo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que obra. Y no salen a la calle a estar haciendo algún tipo mínimamente de proselitismo político. O sea, o no creo que en tu predicación tú digas tú tienes que salir qué sé yo, como a dar apoyo a una nación, porque es que en realidad ese no es el evangelio y a mí me preocupa, pero yo veía estas cosas con cierto recelo y al mismo tiempo no le daba quizás el peso que se le debe de dar, pero me voy dando cuenta de que tiene un peso específico, porque hay muchos hermanos engañados y se olvidan de Cristo. O sea, ni siquiera es a un predicador o darle importancia a un canal que hace apologética o lo que diga Carlos Veloz en su momento, que puede tener razón o no, o se puede llegar a las últimas conclusiones haciendo un debate, un panel o lo que sea, o evaluando un contenido versus otro, porque eso no está en nosotros. Lo que debe de estar en nosotros es el evangelio de Cristo y ponderar a Cristo en todo momento, incluyendo en los temas que tienen que ver en soteriología, escatología, historia de la iglesia, análisis teológico de la Biblia. Si no se tiene a Cristo como la base, como la única base, hay un problema serio ahí, que es lo que yo estoy viendo. Por eso, ¿sabe por qué yo estoy haciendo este video? Que dicho sea de paso, lo pensé porque yo dije, wow, mi primera transmisión y si hago esto, porque tengo varios días pensando en eso, dije, probablemente esto vaya a traer confusión a los hermanos sobre mi persona, pero yo no veo a nadie indignado por las palabras que dijo el primer ministro del Estado sionista, donde está el Talmud como la base de la educación de una nación, el Talmud que va en contra del evangelio de Cristo. Y nadie dice nada. Y yo me indigné mucho y lo comenté a varios hermanos y no vi la importancia, no pasó nada. Yo dije, pero ¿cómo yo me desahogo? Bueno, me desahogo compartiendo con los hermanos, mostrando la indignidad que yo siento, porque para mí lo más importante es Cristo. Más importante que cualquier cosa. Entonces, en el tema de la escatología veo que lamentablemente eso, ¿sabe por qué no le da mucha importancia? Porque tiene que ver lo escatológico. Y como lo escatológico es un fundamento,
hay que traerlo a la mesa. Yo no he visto todos los videos últimamente, pero los que he visto, los cortes y pedazos que abundan, he visto una, vamos a decir nuevamente, una centralidad en dos personalidades que son ahora mismo muy importantes en las redes sociales y que tienen su reconocimiento, su impacto, su incidencia. Está el pastor Gutiérrez y está también Edgar Pacheco, dos que los considero mis hermanos, que no estoy de acuerdo en de todo lo que presenten siempre, pero que hay un peso específico tanto de un lado como de otro y la gente se va dando cuenta. O sea, la gente no es tonta, la gente va evaluando, profundizando, yendo a la Biblia, siendo persuasivos y persuadidos por Dios mismo, porque yo creo que Dios va a guiar a su pueblo y sobre la marcha uno va viendo que uno no puede ser piedra de tropiezo. Uno tiene que ver que el agua corra y que sea lo que el Señor quiera que sea lo que Dios quiera que pase. Porque mi canal en un momento tocó este tema y yo no lo toqué con la debida profundidad que se debe de tocar. Hablo por mí, no hablo por hermanos que sí han tocado ese tema en otros canales. Y yo tengo un hermano que lo amo profundamente, como muchos hermanos, pero tengo una súper confianza con él, que es mi hermano Barragán, y es el que me da muchos consejos de este tema y el que me dice y que me pide que hay que profundizar, etcétera, etcétera. Y es así el asunto, ¿entiendes? Por eso yo digo que el que no se indigna, como me dijo mi pastor, y yo me debo a mi congregación, a mi pastor, a mi confesión interna de fe, confesión histórica de fe, pero sobre todo a las escrituras, que es la única fuente infalible, me dijo: Carlos, en tu apologética siempre debe demostrar la defensa del evangelio con la profunda indignación sobre los que van en contra de Cristo. Si yo no hago eso en la apologética, yo no sería un verdadero representante de la defensa de mis convicciones de fe. No estaría dando razón de la esperanza como debe de ser, hermano. Amén, hermano, pero recordemos una cosa, que al final de cuentas ellos también son almas que necesitan de Dios. Estoy de acuerdo. Orar por ellos, estoy totalmente de acuerdo. Porque al final de cuentas, cuando ya declaran algo público en ese sentido tan fuerte, recordemos quién verdaderamente está hablando, ¿no? Nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Nosotros ya no nos podemos espantar aquí como usted dice, que hablar de Dios, pero también no estamos ajenos a lo que es la política, a los quehaceres diarios. Tenemos que también estar atentos y preparados, ¿verdad? Pero no sorprendernos, porque al final de cuentas las escrituras se tienen que estar cumpliendo. Recordemos que el país de Israel que fue formado es como una colonia, ¿verdad? De Estados Unidos y de toda Europa, para poner un tope a lo que había pasado. Entonces, internamente, pero internamente, hasta de forma interna, valga la redundancia, no están de acuerdo con la conformación bíblica de un Estado. Y eso es una verdad. O sea, nadie debe de sentirse mal por una verdad que es no solamente bíblica, sino también social y cultural e histórica. Eso es una verdad, no se puede oponer. Ahora bien, ¿dónde yo estoy? Perdón, hermano, perdón. El Señor está utilizando todo. ¿Verdad? Utiliza también a este pueblo que es políticamente hablando, lo utiliza también para que el mal, por ejemplo, yo muchas veces no escucho hablar de Irán, ¿verdad? Por ejemplo, al hermano Pacheco y a los hermanos, no escucho hablar que también ellos lo que pasa, Gali, mira, mucho a Israel. Entonces, no, ¿verdad? Gali, ¿tú me escuchas? Debemos que ser parejos. Sí, adelante, hermano. Gali, mira lo que pasa, hermano. El evangelio no es una balanza de naciones. Aquí no hay una balanza de naciones. Nosotros no tenemos una escatología pegada al Islam, excepto el catolicismo romano, que los tiene en el catecismo. De verdad que es una profunda vergüenza para mí. Aparece algo semejante en una confesión de fe interna de mi iglesia, poniendo al Islam como hermanos mayores, igual que los que siguen el Talmud como hermanos mayores, como lo hace el catolicismo romano, y yo abandono esa iglesia. No conocen a Cristo, o sea, o cayeron en una trampa, o hay un problema para el análisis, ¿entiendes? Entonces, no hay una escatología musulmana en el pueblo cristiano, pero hay una escatología de un Estado. Entonces, esa escatología de un Estado pone a muchas personas a ser radicales en una posición. Es decir, hay varios extremos acá.
pero en una posición radical que no es bíblica, obviamente no se salta a Cristo con esto. Ahora, repito, si a mí me preguntan, ¿Dios obra en todo lugar, en toda lengua, tribu y nación? Yo digo que sí. Así es. ¿Hay algo especial? No lo hay, porque el único quien tiene esa identidad especial y reconocimiento es Cristo, no un pedazo de tierra. Por eso, el Papa Francisco en un momento dijo que el mayor fracaso de Dios era su hijo en la cruz. Y algunos nos rasgamos la vestidura y salimos. Otros no. El ecuménico le importó nada. Bueno, pues lo mismo pasa con una persona que es representativa de manera política y hace, dice, deshace y sigue cosas que no son acorde al evangelio y no pasa nada tampoco. Entonces, esa no es mi apologética. Es lo que estoy diciendo acá. Carlos. Así Carlos, es, hermano, pero disculpa. recordemos como en todos los países, ¿verdad? Lo que están arriba, muchos de los que estamos siendo gobernados por ese, al final de cuentas Dios los pone, ¿verdad? Pero no estamos de acuerdo también con lo que hablan o dicen los gobernantes, ¿verdad? Claro. Es lo mismo. En el pueblo de Israel hay pueblo cristiano, ¿verdad? Recordemos que el pueblo real es aquel que cree en Cristo y sigue sus pasos. No hay Exactamente. otro, ¿verdad? Claro. No Y hay otro. muchos que todavía no lo son, que el Espíritu Santo los va a llevar al arrepentimiento, y ahí es que podemos hablar de que forman parte del pueblo de Dios. Ahí, porque es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que enseña la Biblia. Recordemos lo que dice la palabra, recordemos que Pablo, hermano, el personaje importante en la Biblia, era perseguidor de cristianos. ¿Verdad? Él perseguía y y los Pablo no era apedreaba. parte del pueblo del Señor hasta que Dios se le reveló y le dijo, Entonces, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, en ese momento sí es parte. Lo que tenemos que estar haciendo es orar, hermano. Recordemos que las escrituras se están cumpliendo. Claro. Nosotros tenemos que estar en paz en nuestros corazones, ¿verdad? No luchar contra hermanos ni contra pastores, porque ya se está perdiendo hasta el... No, es que sí está bien corregir, hermano. Está bien corregir. No, pero a ver, eso es enseñar por esas personas. Enseñar a tus seguidores a que oren por esas personas. Mira, si no, voy a pasar la palabra, hermano, por favor. Si me permite terminar, hermano. Sí, porque el hermano no ha terminado y voy a seguir pasando la palabra. Continúe, Gali, y le paso la palabra a otro. Lo que yo me refiero es que sí hay que hacerlo, ¿verdad? Pero con argumentos y con amor, ¿verdad? No hay ningún problema. Nosotros podemos dialogar porque somos hijos de Dios. ¿Verdad? No estamos en guerra unos con otros. Lo que quiere el enemigo es dividirnos. Claro. ¿Verdad? Y lo podemos hacer, ¿verdad? Como dice, ¿qué pasó con los demás pastores que están en el otro bloque? Nada más puras injurias, maldiciones salen de su boca. Ellos no, verdaderamente no tienen al Espíritu Santo, porque eso no es bíblico. Pero Gali, ¿qué pasa con el pastor Gutiérrez? El pastor Gutiérrez abrió su live y con argumentos está luchando, ¿verdad? Tal vez unos van a estar de acuerdo, otros no, pero por lo menos él da la cara. No hay problema. En ese sentido no hay problema, porque cada quien puede dar la respuesta que quiera, o pueden, hasta, mire cómo ustedes suben a mi canal. Pero Gali, uno no puede quedarse callado. Es decir, la iglesia, el desarrollo de la predicación del evangelio nunca se hizo callado. Se hizo confrontando lo que se pudiese entender en su momento que iba en contra del evangelio, que iba en contra de Cristo. Entonces, yo callado, orando, no hago nada. Eso no es apologética, ni siquiera es mandato de Dios, solamente orar y callar, no. Ora, predica, defiende, da razón de la esperanza que hay en nosotros, muestra la verdad, y que el Espíritu Santo sea quien guía a cada quien a la verdad. Pero no callado, Gali, porque si no, no estuviéramos haciendo este live. Hermano Carlos, no está diciendo que callado, está diciendo que los oremos, con amor, públicamente, con amor, corrígelo públicamente y enseña a tus seguidores a que oren por ellos, no que les digan pelucas encambiadas o no sé qué tanto más, hermano. No, hermano, eso ya es estilo. Corregir, nadie está en desacuerdo corregir. Bueno, ejemplo, eso cada quien tiene. Hermano. No, ya ve, hermano Carlos. Espérense, no rompan el orden. No, eso no está bien, díganlo Gerardo, públicamente. Aquí nadie está diciendo lo que está bien o no. Dice públicamente que no está bien. Hermano, que nadie está diciendo si está bien o no. Lo que estoy diciendo es que no hablemos uno por encima del otro.
Yo quiero que termine Gali y yo te doy la palabra a ti, Gerardo, pero tú vuelves empeñado con un nombre y aquí estamos hablando de Cristo. No nomás con uno, entonces, con varios, hermano, con muchos. Amén. Hermano, pero qué problema con usted. No, hermano, es que no seamos parejos, pero ¿quién está hablando de parejo? El hermano tiene su turno y el hermano es el que está hablando. Usted está volviendo loco. No, el hermano tiene su turno y está hablando y usted viene, tiene que ser parejo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Espera, déme un momentico, mi hermano, porque esto yo lo resuelvo rápido, mire. Háblame a mí solo, ven. Velo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ok, el hermano está diciendo que está bien, ¿verdad? Espérate, no se me vayan, hermano, para que se desahogue. Pero, hermano. Dime, hermano, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Que sea parejo con qué? Dime, háblame, Bueno, en México decimos que seas parejo, que seamos lo mismo para todos, ¿verdad? El hermano está diciendo, no, es que está bien, sí se tiene que corregir. Y usted dice, no sé exactamente lo que dijo, pero usted dijo, hermano Carlos, dijo, no, pero es que sí hay que corregir. Claro que hay. Pero yo le estoy dando, porque yo le estoy dando espera, hermano, yo le estoy dando la razón al hermano. Sí. Y lo que le estoy diciendo es que no es solamente orando, sino también corrigiendo, defendiendo, predicando. Pero, porque a lo que entonces él está de acuerdo, Geraldo, él está de acuerdo conmigo también. Tú has subido 3 veces al canal. Primero hablaste de suscriptores. Después hablaste de parejo, no parejo, y después mencionaste hermano, y yo te pregunté. Y me va a entender. Espérate, Geraldo. Pero déjame terminar. No, porque no vamos a hacer el programa tú y yo solo, que a veces me lo hacen así. Y tú no eres de eso, mira. Tú y yo estamos de acuerdo. Oye, vamos a lo que tú y yo estamos de acuerdo. Okay. Esto no tiene que ver nada con suscriptores, no tiene que ver nada con los que se quieran quedar o lo que se quieren. Y no tiene nada que ver con lo que cada quien esté defendiendo, ¿verdad? No tiene nada que ver con corrección o no corrección, no tiene nada que ver con estilo. Yo no estoy hablando nada de eso porque te pregunté y tú dijiste, no, Velo, tú no estás hablando nada de eso. Entonces, no metas cosas en el live que no tienen nada que ver. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar de lo que estamos de acuerdo. Tenemos que corregir, enseñar. Sí, tenemos que decir que es una tontería no indignarse cuando una nación, un gobernante, un estado, un presidente, un político, un rey, un emperador, un hombre de la historia, un personaje, se ponga y se pondere al lado de Cristo, porque a mí lo que me importa es Cristo. Me importa Cristo, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos hablando en un punto que tiene que ver con escatología, con Biblia, nosotros tenemos que ir a los puntos que tienen que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, porque todo esto parte de la palabra de Dios. Entonces, partiendo de eso, Geraldo, deja que los hermanos, mira, que estaban ahí esperando tranquilo, hablen y en tu momento yo te doy la palabra nuevamente. ¿Quién más? ¿Se me quedó alguien más? Suban con la cámara encendida, por favor, que yo ya casi estamos terminando. Entonces, habiendo dicho esto, querido Gerardo, por favor, no me mezcles peras con manzana ni cacata con maco. Vamos a hablar de lo que estamos. Pues tú me dices que no, entonces no, tú no vas a buscar nada en el live. No, dele, hermano, está bien. Dime que sí, que estamos de acuerdo. Okay. Claro que sí, hermano. Siéntase a gusto. Yo te quiero mucho. Okay. Le toca el turno. Mira, Gali, ya le quitamos parte del tiempo. Le toca el turno a Luis Mateo. Luis Mateo, ahora sí. Luis, Dios te bendiga. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le amaneció el día? ¿Cómo lo trató el Señor hoy? El tema es Garilí, la indignación, un presidente, un gobernante, un estado, lo que sea, que vaya en contra de Cristo y nadie se indigna por eso. Espero que estés indignado. Porque sé que tú perteneces también, formas parte de las transmisiones de un canal, ¿verdad? Que bueno, que ya ustedes saben. Cuénteme, Luis Mateo, ¿cómo se me siente? Hábleme del tema, por favor. Sí, primeramente, darte gracias, hermano Veloz, porque me permite poder entrar, ¿no? Al vivo. Y eso es bueno, ¿no? Siempre yo lo permito a todos, hasta que me den palos aquí en vivo. Cuénteme. Sí. Lo que estás hablando, o sea, y tu indignación, yo la comparto. El asunto es que en el caso tuyo, que tienes un canal y tienes una llegada a un público, claro, lo que tú haces es con una buena intención de querer en cierta manera, o sea, defender, por decir así, a Cristo, ¿no? Defender al Señor, porque esta gente obviamente está atacando al Señor, pues no tiene al Señor,
los está atacando y por eso que todas esas cosas que enseñan en el Talmud y todo eso, yo te doy la razón, pero hay que entender que son gente porque no tienen a Cristo, ¿no? Claro. Podrán ser judíos, podrán ser... Luis, una preguntita breve, así, ya que tocaste un punto importante y luego quiero escuchar tu opinión. Bueno, ya dijiste que tú estás de acuerdo que es indignante escuchar a un mandatario, o sea, poner un ejemplo para luego que vengan un grupo de gente a interpretarlo a él como quisieron hacer con el Papa Francisco, interpretando cuando dijo que el mayor fracaso de Dios era Cristo en la cruz, lo cual yo y muchos hermanos apologistas nos indignamos. Cuando tú dices esto de que son personas que no tienen a Cristo, esas personas que no tienen a Cristo, tú los identificas que no forman parte del cuerpo del pueblo del Señor. ¿Tú los identificas de esa manera? ¿O cómo tú lo identificas? Bueno, a eso yo iba. Esas personas no tienen a Cristo porque si lo tuvieran, obviamente reaccionarían como tú, por ejemplo, o como yo, o como cualquier cristiano, ¿no? De los que estamos acá, que ciertamente nos incomoda que hablen estas cosas, ¿no? Contra el Señor. Pero ahí iríamos a otro punto, ¿no? Claro, no tienen a Cristo, pero para mí, y conforme a lo que dijo Pablo en Romanos 11, Pablo los llamó a ellos su pueblo, o sea, pueblo de Dios. Eso es lo que yo encuentro ahí, ¿no? Entonces, ¿Cuántos pueblos tiene Dios, Luis? Porque Pablo, cuando Pablo habla, Pablo está hablando de un solo pueblo. Y un solo pueblo es aquel que pertenece a Cristo, porque habla de que Cristo mismo va a gobernar su pueblo, no dice sus pueblos. O sea, lo que tú quieres decir es que ahí hay personas, como en todo el mundo, que van a formar parte del pueblo del Señor, y por lo tanto Pablo espera que el pueblo del Señor va a reconocer tarde o temprano a el que va a gobernar el único pueblo. O sea, porque es lo que yo veo en la Biblia. O sea, Romanos 11 viene de Romanos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Entiendes? O sea, lo que me presentan dos pueblos son los shemayines. Son los shemayines que me presentan dos pueblos, pero yo veo un único pueblo, un solo, que está con Cristo, el que conoce a Cristo, el que aceptó a Cristo, el que no ofende a Cristo, el que no sale hablando cualquier tontera para poner al mundo, incluso como ejemplo, para tener a Cristo por debajo, como hacen los que siguen el Talmud. O sea, ¿tú no crees que quizás ahí haya una mala percepción de la realidad, querido Luis, para poder entender que solamente Cristo hizo un solo pueblo, de dos hizo uno? Bueno, eso yo lo tengo claro, hermano Veloz, pero tendríamos que entrar a discutir ese punto y eso no estamos para eso. Yo no he entrado para eso, ¿no? Okay, sino simplemente para decirte que estoy de acuerdo con tu indignación, estoy de acuerdo con las declaraciones del Netanyahu y toda esa gente, pero yo solamente te digo una sola cosa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Claro, los hermanos te han dicho que hay que orar. Claro, hay que orar, eso es obvio, ¿no? Hay que orar porque la Biblia dice que hay que orar sin cesar. Pero cuando encontramos bueno, mi opinión, cuando encontramos estas declaraciones, estas cosas que están sucediendo y sabemos de quién vienen, de gente como, vuelvo y te repito, que no tiene a Cristo en su corazón, porque por más que sean judíos y por más que para mí, de acuerdo a lo que yo entiendo, sean el pueblo de Dios, no tienen a Cristo en su corazón. Claro, tú vas a decir, pero si no tienen a Cristo en su corazón, no pueden ser pueblo de Dios. Bueno, pues eso está para debatir y para definir. Yo tengo mi posición, como te digo. Yo tuve 3 debates de ese tema, casi no lo toco, pero tuve 3 debates, 2 con 2 shemayines, de 2 ramas distintas. Incluso uno de los 2 viene de una tribu que llegó a República Dominicana en el tiempo de los indios, de los indígenas, y eran unos judíos que tomaron unos botes, llegaron aquí, ellos son los nazarenos, los nazaritas. Tuve que debatir con uno de ellos en República Dominicana. Debatí con uno de redes sociales y debatí con un rabino judío ortodoxo. Ninguno me demostró a mí 2 pueblos. Ninguno. Solamente hay uno. De hecho, los que siguen el Talmud, cuando hablan de pueblo, no ven a los cristianos como pueblo, porque ellos saben que es un solo. O ellos tienen la razón y los cristianos estamos equivocados, Cristo mintió, los apóstoles mintieron,
y nosotros no somos el pueblo del Señor, del Todopoderoso, o nosotros tenemos la razón y hay un solo pueblo, porque es un solo pueblo. El que debate con un judío ortodoxo, el judío va a defender su linaje como pueblo y nosotros como pueblo. No son dos pueblos, eso es mentira, es uno. Entonces, cuando vienen a mezclarme pueblo, medio pueblo, con otro pueblo, medio pueblo, con un pueblo, el que pisotea a Cristo, ese pueblo, eso no es así. ¿Entiendes? Porque ni siquiera, mira, tú le preguntas a Netanyahu, ¿cuál es el pueblo? El pueblo judío es el único pueblo. Y los gentiles por debajo, que para que sean pueblos, tienen que circuncidar. Eso es lo que creen. Eso es lo que creen. Y no abren los, escucha, eso es lo que creen. Yo conozco. Luis, tú no conoces el tema. Yo los conozco. Yo he debatido con el Talmud abierto. Yo los conozco. Ellos te dicen, es un solo pueblo. Entonces, escúchame. Yo te pregunto, escúchame. Luis, y la palabra del Señor, para terminar, y la palabra del Señor en el libro de Romanos, al empezar nomás, Pablo habla, identifica a los judíos como el pueblo de Dios. Luis, escúchame, Luis. Ha desechado Dios. Luis, espérate, Luis, escucha, después yo te escucho. Hay más hermanos, mira. Yo te pregunto, si tú hablas con un rabino judío que sigue el Talmud y ellos están en una nación ahí conformada, que sabemos que es una nación que se llama Israel, eso no se puede negar, ahí se llama así, y tú le preguntas, ¿cuál es el pueblo del Todopoderoso, de Hashem? Él te va a decir, ¿tú crees que él te va a decir tú como cristiano? ¿Tú crees que él te, pero, ¿tú sabes cómo te va a entender la Biblia, para yo entender la Biblia y creer lo que dice la Biblia, tengo que preguntarle a los rabinos. Pero Luis, escúchame, Luis, escúchame. Yo sé que tú no estás de acuerdo con ellos, pero escucha mi postura. O sea, yo no te estoy preguntando, estoy hablando de manera hipotética. ¿Sabes lo que te van a decir? Pero Luis, conocemos tu postura. Luis, pero espérate, Luis, espérate, Luis, pero por favor, ¿y por qué hacen eso? Ellos no hacen eso donde Sande, ni donde el pastor que ladra. Yo te estoy dando la oportunidad y yo quiero que tú me entiendas a mí, porque yo te entiendo a ti. No, pero Luis, tú dices que, mira, tú te pusiste pastor y tú... No, pero Luis, eso le demuestra a los hermanos pentecostales que tienen que salir de ese error, como tú estás actuando. Escúchame, en amor en Cristo. Mira, Luis, ¿sabe lo que te va a decir un rabino judío, un político judío, una persona? Aunque los amamos en el amor de Cristo y queremos que salgan del error, y muchos salen del error por la obra del Espíritu Santo, por la predicación del Evangelio, del único pueblo del Señor. ¿Sabe lo que te van a decir? Ustedes no son pueblo, ustedes son idólatras. Ustedes se van para el infierno como está Jesucristo en excremento. Eso te dicen, Luis. Y tú no puedes, oye lo que yo te estoy diciendo, y tú quisieras como hablar por encima de mí y como decir cualquier cosa. Luis, es un solo pueblo y hay que defender el evangelio basado en ese único pueblo, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que fue comprado por Cristo, por su obra. Entonces, por eso te puse el ejemplo de que si tú hablases con un rabino, pues, obviamente le vamos a predicar el evangelio, queremos que Dios lo salve. Hay muchos rabinos que han salido de esa visión y han aceptado a Cristo. Hay muchos que han hablado conmigo y han abandonado eso. Hay musulmanes que debatieron conmigo hace años y salieron del Islam. Pero no con esa confusión. Ustedes son pueblo, no pasa. No, porque ellos no te ven así, no nos ven así. Querido Luis. Yo para terminar y para salir ya, lo único que quiero que me escuches esto último nada más. Está bien, hermano, estamos de acuerdo con todo eso, ¿no? Pero a lo que yo voy nada más es que ya, para ti, claro, no es pueblo el Israel ya. Pero o sea, si tú atacas a una persona, ataca a esa persona. ¿Por qué tienes No, Luis, es pueblo, es pueblo. Pero, Luis, ¿por qué tendrías que atacar tú a todos los judíos? ¿Por qué tendrías que atacar Luis, escucha. No, Luis, primero, es un pueblo, ahí hay un pueblo, pero no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el comprado por Cristo. Ahí hay un pueblo, se llama Israel, ahí está la capital, se llama Jerusalén, ahí está Tel Aviv, ahí hay de todo, ahí hay un montón de gente mezclada, ahí hay ateo, agnóstico, budista, panteísta, ahí está lo del Talmud. También hay gays. Hay de todo, igual que en mi país, en tu país, en todos los países. Ahí está el Señor salvando, llamando. Luis, Dios mío. Pero yo te estoy diciendo que tú tienes, Luis. Pero ahí hay un pueblo, hermano. Luis, ahí hay un pueblo. Lo va a rescatar.
Escuchen, por favor, señor, escúchenme. Luis, tú tienes razón. Ahí hay un pueblo, pero no es el del Todopoderoso, porque el pueblo del Todopoderoso tiene una identidad. Los que son comprados por Cristo. Ahí hay un pueblo. En tu país es un pueblo, mi país es un pueblo, pero no tienen a Cristo y no son pueblo de Dios y no lo tienen. Ese es el punto acá. Tú quieres, entiendes, mi querido Luis. Entonces, mira, para no durar mucho, está Marcos por acá, llegó el pastor Daniel Vázquez, llegó mi querido hermano y amigo Samuel también. Bienvenido, Samuel. Y Cristian Izquierdo, que también está esperando su turno. Le damos la palabra a Marcos Trejo. Te escuchamos, hermano. Me hacían falta los likes, me hacían falta. Dios les bendiga, hermanos, a todos. ¿Sí se me escucha? Fuerte y claro. Sí, yo aquí veo un doble rasero. Digo, yo no creo en el dispensacionalismo. Hace como 15, 20 años nunca fui. Pero no todos estos hermanos que vienen aquí a defender al hermano Gutiérrez, diciendo que Pacheco los insulta. Pero Pacheco les ha insistido mucho y les ha dicho que para él es un insulto el llamarle antisemita. Decirle Hitler, que lo van a nalguear, X. Entonces, yo soy de México. Yo conocía al Señor como a los 25 años. Pero, mi hermano Marco, el punto, como le dije a los hermanos también acá, el punto central no es, valga la redundancia, centralizarnos en una persona o dos personas. Lo que pasa es que son dos personas que han asumido un rol de hablar de estos temas, pero en realidad el punto es sobre la identidad para poder saber si la indignación que puede tener una persona frente a cualquier nación, tribu, lengua, estamento político, ideología, filosofía, es válido porque nosotros estamos concentrados en llevar a la persona a entender que Cristo es el centro de nuestras vidas. O sea, sabemos que siempre va a haber de lo mismo, que Jonathan Ramos, que Carlos Veló, que Pacheco, que ahora el pastor Gutiérrez, que Cristian Izquierdo, que subió el hermano Daniel Velázquez, que Samuel una vez con Carlos, ay, que me gustó mucho esa pequeña discusión que tuvimos, que me enriqueció bastante. Pero nosotros no representamos nada. Nosotros somos siervos inútiles, dice la Biblia. Quien debe representar la centralidad de nuestras vidas es Cristo. Entonces, ese es el punto acá. Y yo veo que nos estamos polarizando como en extremos que al final pueden ser un poquito complicados y peligrosos. Pero te escucho, Marco. Dale. Bueno, háblame de tu indignación. Bueno, yo como te digo, yo soy amilenial. Yo no soy amilenial por Pacheco ni por YouTube. Yo tengo más de 15 años estudiando el tema. Lo estudié cuando recién me convertí. Y a mí se me hace, con todo respeto, le digo a los hermanos, se me hace. Yo no soy amilenial. Yo soy amilenial. Y dispensacional tampoco. O sea, yo estoy en un proceso de estudio, pero lo que yo estoy viendo ahora se complica la situación. Mi punto es de que yo, por ejemplo, mucha gente dice que Pacheco educa, o Pacheco esto, Pacheco el otro. Y ese es el punto del debate. Y yo creo que en YouTube uno es libre de ver el contenido que uno quiere. Yo si no quiero no voy y miro el contenido de Ramos. Yo si no quiero no voy y miro el contenido de Gutiérrez ni de Pacheco. Cada uno se identifica con una persona y a mí no me va a educar Pacheco lo que tengo o no tengo que hacer. Háblame de Cristo entonces. ¿Qué te parece esa declaración de que Genficán es el hombre ahora mismo y que Cristo, ¿y qué es esto? O sea, ¿Cómo tú pudieras, tú como milenial, entonces, interpretar, porque un dispensacional tan radical como Gary Lee salió, prendió la cámara y dijo, no, esto es una locura? Bueno, pues ojalá y el Señor le abra la perspectiva de que un pedazo de tierra, un político, varios políticos, una nación, esto, lo otro, no es el evangelio. ¿Cómo lo ves tú? Entonces, tú llegaste a ver ese punto ahí de que Genficán, cualquiera que haya sido el motivo, yo no lo veo válido eso. Esa declaración. No, yo el dispensacionalismo creo que el mayor error es dividir los dos pueblos. La Biblia es clara y es interpretar el Antiguo Testamento de una manera y no interpretarlo de acuerdo al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se interpreta conforme al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era sombra y en el Nuevo Testamento nos da luz. Marco, pero Gary Lee, que es dispensacional, se molestó muchísimo con las declaraciones de Netanyahu. ¿Cómo tú harías una radiografía breve ahí? O sea,
tocaron a Cristo, lo pusieron en un ejemplo que ¿para qué? Pusieron ahí las palabras de Cristo, la tiraron al menos, porque el mal tiene que ser vencido por el mal. Y Cristo dice, vence al mal con el bien. Cristo dice. ¿Cómo lo ves tú, ese punto ahí? El problema de los evangélicos que son sionistas y que apoyan al Estado político de Israel es que lo idolatran prácticamente. Llegan a un punto, como tú dices, de Gary Lee y muchos otros hermanos, que llegan a un punto donde hacen a Cristo a un lado. Ese es el problema del dispensacionalismo. Las palabras de Netanyahu, sus acciones políticas o del Estado sionista, lo podemos criticar de una manera política, que es lo que se hace. Pero el problema es que cuando tú lo criticas al Estado político de Israel por lo que hace, los hermanos dispensacionales que se identifican con ese Estado moderno, que para ellos piensan que está cumpliendo las promesas, ellos son los primeros que salen a atacar y ahí es donde ahí se hace el problema. Yo realmente de lo de Netanyahu, te lo digo así, pues se me hace un pueblo, no, mejor me evito mi comentario porque... O sea, lo que dijo Netanyahu es más de lo mismo, de lo que sabemos, ¿verdad? Que no hay un sentir genuino. Es que no conocen a Cristo y su formación es contraria al Evangelio. Entonces, pero Gary Lee, ¿tú crees que van a salir dispensacionalistas a hacer lo mismo que hizo Gary Lee? Así como se rasgan las vestiduras, porque un hermano dice que solamente hay un pueblo que es el comprado por la sangre de Cristo y hacen 20,000 videos en contra de esa persona que dice que hay un solo pueblo. ¿Tú crees que habrán canales que también estarán a favor de Gary Lee diciendo que lo que hizo o esas declaraciones fueron desafortunadas? Porque yo he visto algunos que han tratado de interpretar a ese presidente. O sea, como para suavizarlo. Digo, pero es que no hay suavidad. O sea, ya mencionaron a Cristo, ya sé cuál es la suavidad. Exactamente lo mismo que hacían los católicos romanos con el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco dijo que lo mismo que ahora hace Guariza en matizar. comenzaron a matizar matizar. todo. Comenzaron a matizarme. Yo digo, ahí no hay temor de Dios entonces. Bueno, vamos a darle la Así palabra a Cristian Izquierdo, que tiene un ratico acá. Luego le damos la palabra al pastor Daniel Velázquez. Aquí está Samuel también, que lo queremos escuchar. Adelante, Chris. Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes y que la paz de Cristo sea sobre todas las personas que están comentando y algunos también insultando en el chat, ¿no? Se comprende. Dios les dé paz. A ver, esto no se trata de estar en un bando o estar en el otro, ¿no? Esto no se trata de eso. Esto no se trata, yo estoy con el pastor Gutiérrez, y tampoco se trata de, yo estoy con Pacheco, ¿no? No se trata de eso. Acá se trata de defender el nombre de Cristo. Y me parece, y creo que Carlos lo ha señalado muchas veces, que mientras hay un presidente, ¿sí? En este caso Netanyahu, que injurió el nombre de Cristo, nosotros estemos aquí diciendo todavía, ¿no? Yo soy de Pablo o yo soy de Apolos, ¿no? Es correcto. Sin que se den cuenta del verdadero problema, ¿no? ¿Qué dijo Netanyahu hace unos días sobre Cristo? Dijo estas palabras literales, dijo, la historia demuestra, después de que salió de su cueva, ¿verdad? Porque muchos lo estaban dando por muerto, pero en realidad simplemente estaba escondido. Sale en una entrevista de prensa y dice públicamente por todos los canales, dice, la historia demuestra que desafortunadamente y tristemente Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Khan, como comparándolo, ¿no? Porque si eres lo suficientemente fuerte o lo suficientemente despiadado y lo suficientemente poderoso, el mal vence. Ahí se le ofreció un poquito a Chris. ¿Se me frizó? Ahí sí un poquito. El mal vence al bien. Exacto. Sí, me corrijo ahí. Netanyahu es el primer ministro de Israel, no el presidente. Primer ministro, claro. Exacto, el primer ministro. Entonces, Netanyahu como primer ministro sale de su cueva. Pues todos lo daban por muerto, decían que era la IA lo que salía, pero en realidad nos damos cuenta que realmente sí estaba vivo, ¿no? Y estas palabras son las que suelta Netanyahu. Primer ministro, pero lidera muy bien
los conflictos bélicos que hace Israel, ¿no? Entonces, él dice esto, ¿no? La historia demuestra que desafortunadamente y tristemente Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Khan, ¿no? Comparándolo, porque si eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente despiadado y lo suficientemente poderoso, el mal vencerá al bien. La agresión vencerá a la moderación. Cierra su cita poniendo como ejemplo a Jesucristo, ¿no? Y acá ustedes debatiendo, porque si yo soy de Pacheco, yo soy de Gutiérrez, yo soy de nada, ¿ya? Acá no se trata de ser partidario de ninguna persona, acá se trata de defender a la persona de Cristo frente a estas declaraciones de las que nadie se ha pronunciado. ¿Sí? Nadie se ha pronunciado. Ni siquiera los mismos dispensacionalistas se han pronunciado sobre esto. Entonces, yo considero que nos enfoquemos en Cristo, ¿sí? Como el centro de todo, a pesar que yo formo parte del bloque. Cristo es el centro del bloque, y de repente las personas que tal vez en este momento no formen parte del bloque, Cristo tiene que ser el centro de todo para sentir indignación por estas palabras dichas por el primer ministro de Defensa de Guerra de Israel, ¿no? Entonces, estas declaraciones pues no las podemos dejar así pasar. Entonces, ¿Tú crees, Cristian, que con ese nivel, con ese... Sí, no, exacto. Luis también lo dice, que claro que es un punto de indignación, y como que las cosas, obviamente en otras latitudes de las redes sociales se han visto que ha habido declaraciones de muchos hermanos en las redes, pero en el ámbito donde nosotros nos manejamos, no ha habido, ni siquiera los católicos. El católico le da lo mismo eso, porque el Papa Francisco lo dio en su momento, lamentablemente. Pero tú consideras, Cristian, para que continúe el desarrollo, de que eso amerita una disculpa internacional, porque, repito, esa cita no se la inventó el primer ministro, sino que es una cita de una obra, de un libro, pero lo toma para ponerlo como ejemplo en un momento tan delicado y en una situación de guerra donde el evangelio no es eso. El evangelio no es promover la guerra ni apoyar una posición de guerra, sino orar para que la persona encuentre a Cristo, y encontrando a Cristo eventualmente la vida de la persona va a cambiar, o la nación pudiera cambiar, o puede haber un impacto. El evangelio es para impactar naciones, no para que la nación esté prácticamente siendo un instrumento del evangelio en ese tipo de condición de guerra o no reconociendo a Cristo, porque esa es la realidad. Te escucho, Cristian. claro, si no me equivoco, él citó el libro The Lay Song of Story del año 1968 por Will Durant. Pero igualmente no importa si es que haya citado a otra persona, sino que está colocando a Cristo en el lugar donde nosotros los cristianos no lo colocamos. Nosotros no utilizamos a Cristo para ganar guerras. Nosotros utilizamos a Cristo para ganar guerras espirituales, no conflictos bélicos y armados. El cristianismo se caracteriza porque no ejerce su dominio con espada ni con fuerza, sino con su espíritu, para transformar vidas que están esclavizadas espiritualmente para que en Cristo tengan libertad. Esto, de alguna manera, es una de las particularidades que tiene el cristianismo. No está para que lo agarre Netanyahu y pues Cristo no sirve porque no me sirve para ganar guerras y conflictos bélicos. Pues bueno, Cristo no vino para ganar con espada. Cristo vino para transformar vidas, para perdonar pecados, para que las personas esclavizadas de sus pecados sean liberados. Para eso vino Cristo. Y que Netanyahu lo ponga en un contexto de conflicto bélico como una persona inservible, simplemente nos hace ver su mal proceder, su mal corazón, y de esto nosotros como cristianos deberíamos alzar la voz, no estar callados. Así que termino diciendo esto, nosotros no podemos decir, y esto ya es algo muy propio de mí, que mucha gente lo sabe, y yo respeto a las personas que difieren de eso. Nosotros no podemos decir que una persona que denosta el nombre de Cristo y que no ama el nombre de Jesucristo, es el pueblo de Dios, ¿no? Nosotros no podemos decir eso.
por muy dispensacionales que seamos, porque a mí la Biblia me dice, anatema a todo aquel que no ame a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y disculpen si esto puede herir el ego de algunos hermanos dispensacionales, pero es que escrito está, y yo me rijo a lo que está escrito en la Escritura. Por mucho amor que le tenga Israel, si no creen en Cristo, son anatemas. Por mucho amor que tú le tengas a Israel, si ese Israel no ama a Jesucristo, lo siento, son anatemas, ¿sí? No pueden ser parte de ese pueblo adquirido por la sangre del Cordero. Es lo que puedo decir. En realidad, toda la creación está bajo maldición de pecado, dice la Escritura, y solamente en la obra de Cristo expiatoria, que satisfizo total y absolutamente al Padre que lo envía, está entonces la bendición para formar parte del cuerpo del Señor, del pueblo del Señor, porque es lo que veo. Exactamente. Disculpa, pero lo que dice Cristian, yo quería decir algo, ¿no? No, claro, usted se lo dice ahora, Luis, no se preocupe, tenemos un poquito más de tiempo, se lo dice ahora con toda libertad, no se preocupe. Le damos la palabra. No, pero que hay más personas, Luis. O sea, dice no, cuando él identifica. Luis, espérate, Luis, es que se lo dice ahora porque después él va a tener que responder. Entonces vamos a escuchar a los demás. Tú se lo dices. Pero Luis, espérate, Luis, que esto no es imposición. Luis, espera, pero no le importa, Dios mío. Espérate, Luis, hombre. Ay, Dios mío, espérate. Vamos a darle la palabra a nuestro querido Daniel Velázquez, después escuchamos a Samuel. Y mira, Luis, te doy la palabra después de ello, no te preocupes. Adelante, querido pastor Velázquez, le escuchamos. ¿Qué tal? Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Vengo siguiendo los debates que se instalaron en YouTube, en las redes, a causa del dispensacionalismo y del hermano Edgar, del pastor Gutiérrez. Y hoy el programa trata de las declaraciones del primer ministro de Israel. Es cierto lo que dice el hermano Cristian. Ha hecho declaraciones ofensivas que hieren el sentir de aquellos que creemos en Cristo y somos sus seguidores. Por eso lo adoramos y le servimos. Y nos molesta cuando nuestro maestro es atacado. Así que de la misma manera que Pedro lo defendió frente a una turba de romanos cuando lo venían a apresar, él tomó una daga, un arma, un cuchillo y le cortó la oreja a Malco con tal de defenderlo. Si bien es cierto que Pedro después lo negó, pero de todas maneras vemos que hay un impulso por aquellos que aman al Señor Jesucristo. Y agregando lo que dijo Cristian de las declaraciones del primer ministro de Israel, hay unas declaraciones que no sé si ustedes las recuerdan, creo que fue la última vez que estuvo en Estados Unidos, que él viajó antes de que se desencadenara el bombardeo en Irán. Netanyahu, estando allá en Estados Unidos, en una conferencia de prensa que hizo muy breve, le dio las gracias al presidente Trump y al pueblo norteamericano y al gobierno de Estados Unidos por defender y hacer alianzas con Israel, con el sionismo, y dio gracias también al pueblo evangélico que está a favor del sionismo de Israel. Cuando yo escuché eso, eso nos debe llamar mucho la atención. Primero, en primer lugar, que este hombre que representa una nación, que toma las decisiones en una nación como es Israel, él entiende, y gran parte del gobierno de Israel entiende, que hay un pueblo que se denomina evangélico, principalmente en Estados Unidos, pero también acá en América Latina, que él cree que son sionistas y que están a favor del sionismo de Israel. Y eso nos debe llamar la atención, cómo nos ven de afuera, de gente que no es cristiana, cómo nos observan, y es obvio que ellos oyen y ven las declaraciones que se hacen desde Estados Unidos hacia favor de Israel y su gobierno, y las decisiones que están abordando y que están adoptando y van en contra, pero también nos tiene que llamar la atención a nosotros en pensar, ¿cómo puede ser que esta gente nos vea a nosotros? Porque el pueblo evangélico es inmenso y no somos sionistas. Nosotros no tenemos nada que ver con un pueblo así. Fíjese, pastor, ese punto que usted está mencionando, que es muy interesante, porque no tiene nada que ver con una indignación
apegada a todo un pueblo, porque sabemos Sí, porque sabemos que el Señor sigue obrando en todas las naciones. Pero estamos hablando de una línea ideológica, política, que tiene también una estructura religiosa, porque la formación ideológica religiosa es una formación talmúdica. Es decir, sí, como hay una visión en ese sentido, aparte de que no hay algo tan concreto, que quizás Samuel nos pueda ayudar un poquito en ese aspecto en cuanto a lo sociocultural y religioso, porque probablemente que ni siquiera sigan unos lineamientos rabínicos reales de muchos preceptos que desarrollaron los rabinos en interpretaciones rabínicas, valga la redundancia, pero independientemente a eso, hay una visión de que los cristianos tenemos una identidad en una figura histórica que no corresponde real y efectivamente de manera correcta a lo que verdaderamente el pueblo, en términos de la Torá de Moisés y el entendimiento de profecías, espera, porque Cristo no representa nada. Es decir, Cristo, un personaje más, algunos lo ven como un gran maestro, un hombre piadoso, pero no realmente con el peso verdadero como lo tenemos que tener los cristianos. Entonces, la indignación no es al pueblo, sino a una construcción ideológica que tienen con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es un reclamo, vamos a decir, directo a una persona que tiene que tener cierta medida ética políticamente hablando, como lo es el primer ministro del Estado sionista. Y por eso vimos que Gary Lee hizo un video, pero yo no veo a más nadie en eso. O sea, yo no veo lo que se rasga la vestidura cuando decimos hay un solo pueblo, Cristo, y se rasga la vestidura. No, son dos, hay que bendecir. Si ellos maldicen a Cristo, no importa. Ese tipo de indignidad, si no la tiene un cristiano, tiene que revisarse. A eso que me refiero, querido pastor. Le escucho nuevamente. No, me llamó la atención porque esto me dejó pensando cómo ellos observan en el mundo evangélico, ellos creen que parece ser que todo el pueblo evangélico que está en Estados Unidos, sumado al que estamos acá en América Latina, sumado a algunos que están allá en Europa, creen que todos tenemos la misma visión y todos creemos lo mismo, pero no es cierto, no es así eso. Y eso nos tiene que llamar la atención a nosotros, es que es obvio que ellos están viendo nuestras declaraciones, el enterarse ellos, el saber de que hay iglesias evangélicas en Estados Unidos y en otras partes del mundo que envían dinero a Israel para sumar y para ayudar a la construcción del tercer templo. Entonces ellos consideran que están a favor de su ideología en este mundo. Y eso no es así, eso no es cierto, porque el pueblo cristiano evangélico no creemos todo eso. No lo creemos Pero, así de esa manera. pastor, usted que mencionó el tercer templo, ¿usted cree que porque está ese proyecto está? Sí, Eso sí. va, o sea, le guste a los amileniales, a los no mileniales, eso va. Yo no sé si eso es profético o no profético, pero eso va. ¿Usted considera que ese proyecto pudiera llevarse a cabo? Y si es así, Dios tiene presente o conoce el corazón de ese proyecto y por lo tanto ese proyecto pudiera tener algún impacto real en la vida religiosa, tanto de esa nación como el mundo cristiano, lo pudieran ver. ¿Cómo lo ve usted, pastor Velázquez? Yo entiendo de que si ese templo, así como pasó con el templo de Herodes, el que se destruyó, yo hice una pregunta, por ahí Samuel lo puede responder, yo hice una pregunta en el live que tuvo con Edgar ayer, creo que fue en el día de ayer, estuvo a eso el mediodía, acá para nosotros era casi el mediodía, lo tuvo con Samuel y estuvieron hablando acerca del tema de Israel, el sionismo y todo, y la tierra de Israel, que tenía que heredar por profecía. Yo hice una pregunta en el chat, pero no la vio Edgar, la pregunta era muy simple. El templo de Herodes, que se destruyó en el año 70, ¿la destrucción fue ordenada directamente por Dios o fue circunstancial y casualidad? Eso es una pregunta que habría que responder. Cristo la anunció. Cristo la anunció. Y Dios la ejecutó. La pregunta es ¿por qué Dios ordenó la destrucción del templo? Eso hay que dar esa respuesta. Y si la respuesta es por la positiva,
Dios destruye el templo porque da por sentado y concluido el pacto primero para dar inicio al segundo, el cual es en Cristo. Ya eso es lo que dice la semana 70 del libro de Daniel, dará por cesado los sacrificios, terminarán los sacrificios, por ende no tiene que haber templo y no puede haber más templo de acá a la eternidad. No puede haber O más. sea, ¿Por qué? este templo va a ser levantado por manos humanas con un sentido totalmente anticristiano. Si se levanta el Exactamente. templo, es por lo que esperan la interpretación incluso rabínica de lo que están esperando al Mesías, porque ellos están esperando un Mesías. Esa es la realidad también, que Samuel Sí, quizá... sí, es cierto. Pero si este templo se llega a construir, es una afrenta y una blasfemia al sacrificio de Jesús. Este templo, si se vuelve a construir, es una blasfemia y una afrenta a nuestro Dios. Porque ellos dan a entender que si construyen este último templo, ellos están diciendo, no nos importa y no nos interesa el sacrificio de ningún Jesús ni de ningún Nazareno. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos porque es lo que nos ordenó la Torá. Para Y eso ellos, no es así. exacto, para ellos el verdadero Mesías y los sacrificios reactivados nuevamente. Es totalmente divorciado del Evangelio eso. Exactamente, es una blasfemia. Es dar por inmunda la sangre vertida en el Calvario a favor del pueblo de Dios. Eso es un problema. Samuel, hermano y amigo, qué bueno que estás por acá nuevamente. Yo dije, Samuel se molestó conmigo porque yo le dije y le demostré ahí que no, yo sé que tú eres una persona que Dios ha puesto, ¿verdad?, en una amistad ahí en los medios de comunicación para tocar y profundizar algunos puntos. Cuéntame, Samuel, ¿cómo ves la perspectiva, lo que has visto hasta ahora? ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, saludarles a todos. Un gusto gozar de su presencia, es un regalo de lo alto. No tenía pensado entrar, pero fue a raíz de algo que usted comentó, hermano Carlos, acertadamente en relación a la perspectiva que tienen en el pueblo judío los rabinos acerca de que Dios solo puede tener un solo pueblo. Trataré ahora eso porque tiene toda la razón en lo que usted dijo. No tengo nada que añadir ahí. Pero para responder por educación la respuesta de usted, Pastor Daniel, aunque ya lo hizo de forma excelente, la respuesta la dio usted mismo, por supuesto que eso fue voluntad de Dios, ¿no? Correcto. La carta a los Hebreos dice que todas estas cosas están próximas a desaparecer y lo dice en sentido positivo. Y para añadir algo de la literatura rabínica, la literatura rabínica llamaba a la presencia que se manifestaba en el lugar santísimo la Bat Kol, la hija de Dios, o también la paloma de la santidad, o la Shejinah. La Shejinah de Dios, sí, correcto. Exacto, que se representaba como una paloma, ¿no? Una reminiscencia del Espíritu Santo, por cierto. Y ellos dicen que con la destrucción del templo, Dios estaba airado con el pueblo e incluso la Bat Kol, la hija de la voz, la hija de Dios o la paloma de la santidad, la llaman también en la Gemara, abandona el templo antes de que sea destruido porque Dios no estaba conforme con lo que se estaba haciendo ahí. Claro, ellos no van a reconocer que es a causa de la muerte de Cristo, pero sí dan ese testimonio de vergüenza de que si eso pasó es porque Dios lo permitió, no una casualidad, por supuesto. Hasta el punto que dicen que el ave de la santidad, la paloma santa, o la hija de la voz, la Shejinah, abandona el lugar santísimo. Entonces eso es contundente y lapidario para ellos. Bien, por abordar lo que usted dijo, hermano, ciertamente, hermano Carlos, hemos de bendecir a todos. Sobre todo a los que nos persiguen. Dice Cristo, orad por los que os persiguen. Y esto incluye a todas las naciones del mundo. O sea, aquí no estamos diciendo que haya que desear la destrucción de Israel, pero tampoco decimos que haya que destruir a Irán o a Palestina. Al contrario, pedimos a Dios para que se conviertan y para que sus naciones habiten en paz. Lo que no es lícito, no es de recibo, es que escudados en el evangelio, entre comillas, haya maestros en redes sociales o pastores que dicen que menos mal que ya se va a destruir Irán porque eso acerca el cumplimiento profético de la semana 70 o lo que quieran inventar. Si algo nos enseña Cristo es a no hacer eso, a no devolver el mal por mal. No debemos ampararnos en estas visiones carnales propias del mundo. Y esta visión carnal es la que le llevó a Netanyahu a decir lo que dijo de Gengis Khan, que es superior a Jesús. Era lo que decían, veían
veían a Jesús diciendo, bueno, si tú tienes poder, bájate tú mismo de la cruz. Lo veían así con los ojos de la carne, o ayúdanos a destruir a Roma. Y sin embargo, lo que vino a enseñar Cristo es otra cosa distinta. Mi reino no es de este mundo. Entonces, es normal que Netanyahu, como carnal, piense que Gengis Khan es superior a Cristo. El deber de los cristianos es exhortarle a que se convierta y se arrepienta. Y si Dios tiene misericordia de él, que ojalá la tenga como la ha tenido de todos nosotros sin merecerlo, se convierta. Y bueno, por ya y abreviar para que otros hermanos participen, rescatar lo que usted dijo, hermano Carlos, que me pareció muy valioso acerca de esto, de los dos pueblos. Suscribo todas las palabras que dijo. O sea, un rabino nunca va a desechar la ketubá. ¿Qué es la ketubá? Que Dios se casa con un solo pueblo, no con dos, porque eso haría a Dios un adúltero. O sea, Dios no puede ser un adúltero. Y la relación pactual de Dios y un pueblo se hace en función de una ketubá, de un contrato matrimonial. Eso es la ketubá, ¿no? Por eso dice que Dios da una carta de divorcio a Israel, pero no lo desampara, sino que lo hace en función del nuevo pacto. ¿Qué pasa? Que ese nuevo pacto sabemos que es la sangre de Cristo. Y el israelita, según la carne, que quiera entrar en ese nuevo pacto, debe hacerlo conforme al vínculo del pacto, que es la sangre de Cristo. Por eso Dios profetiza a Moisés lo siguiente: yo voy a levantar un profeta como tú en medio de tus hermanos, y a él deben escuchar. Y quien no escuche a ese profeta, y el Nuevo Testamento dice que ese profeta es Jesús, que sabemos que es superior a Moisés porque es Dios sobre todas las cosas, pero Deuteronomio lo profetiza de esa manera: profeta semejante a ti, Moshe, levantaré entre tus hermanos. Y si a ese profeta no escucharen, dice Deuteronomio, el tal será cortado del pueblo, es decir, que dejará de ser Israel. Entonces no podemos decir que la persona que no cree en Cristo puede ser israelita, porque Pablo dice, no todo el que desciende de Israel es israelita. Es israelita, claro. Claro, porque si no estás en Cristo no puedes ser israelita. Entonces no puedes ser pueblo de Dios, porque Dios no puede tener dos pueblos. Y esto, bueno, desechemos las palabras de los rabinos, ¿no? Vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice la carta a los Efesios? Que de los dos pueblos hizo uno. Exacto. Y el que no está en Cristo es desechado. ¿Y qué dice Pedro? Vosotros sois nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, que son los términos que en Éxodo Dios aplica a Israel. Y Pedro está diciendo, vosotros, la iglesia, sois Israel. Y el que no está en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no es Israel. Por eso Pedro utiliza esos términos de Éxodo: linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. O sea, no puedes ser Israel si no estás en Cristo. Eso es así, y así lo creyeron incluso los padres de la iglesia, que decían, no recuerdo si fue Ireneo o quién fue, pero es una frase lapidaria, y es la siguiente: los cristianos somos la verdadera raza israelita. Es así, no hay más. Y el que no está en Cristo no puede ser Israel. ¿Por qué? Porque la semilla de Abraham es Cristo, y las bendiciones que Dios promete a Abraham se heredan en Cristo, no fuera de él. Por tanto, no podemos decir que ellos son el pueblo escogido, porque estaríamos haciendo a Dios adúltero, y además estaría violando Dios su misma palabra al decir que no pasa nada. Aunque no escuchen al profeta semejante a Moisés, pueden estar dentro del pueblo. Eso no enseña la Torá. Ayer, y voy cerrando, ayer, después del programa con el hermano Edgar, estuve hablando con un hermano, un hermano no, porque lamentablemente no cree en Cristo, un amigo judío que vive en Israel, o sea, está allá, y estuve hablando 40 minutos con él por videollamada de lo que habíamos tratado en el diálogo y tal, que por en honor a la verdad, de hacer un matiz acerca de una cosa que comenté que no es del todo precisa. Yo comenté que en España se reportó, lo hago en honor a la verdad porque dije que lo iba a comentar, en España se reportó, una reportera que estaba allá en Haifa, creo que era en Haifa donde estaba ella, reportó que en algunos refugios privados, o en los refugios privados, ella lo generalizó, no se dejaba entrar a los no judíos, sino que tenían que pagar una cuota. Y este hermano me dijo, oiga, los documentos oficiales del gobierno israelí prohíben eso. Dicen que los refugios tienen que estar abiertos a todos, cristianos, árabes, judíos y demás. Esa no es la postura oficial de Israel. Me dijo que puede haber casos así. No se lo niego que puede haber casos así y que esta reportera pudo ver eso, pero no es la postura oficial del gobierno, por así decirlo. Entonces hay que hacer ese matiz, ¿vale? Para no tampoco añadir falsedades a lo que está pasando realmente en Israel, que eso se puede dar. Es como si yo veo a un policía dejando entrar droga, y yo le puse el mismo ejemplo que voy a decir aquí. Estimado amigo, es como si yo pongo el
el ejemplo de un policía en España que acepta un soborno para pasar la droga y ya digo que toda la policía de España es corrupta. No es de recibo, me explico. Eso se da en España, que hay policías corruptos, pero no todos son así. Igual que se da eso en Israel de los refugios, pero la postura del gobierno, gracias a Dios, no promueve eso. Entonces, con este amigo que vive en Israel, con el que estuve hablando, estuvimos tratando esto de la Ketubá, ¿no? Y él dijo una cosa que me gustó mucho. Dijo, vamos a ver, aquí en Israel, cuando murió el dueño de OnlyFans, que sabemos qué plataforma es, lamentablemente, ¿no? Es una plataforma pornográfica, se dijo que murió, él me lo dijo así, murió un amigo de Israel. Y este hombre, este judío que vive allá en Israel, me dijo, pero ¿cómo es posible esto? Yo a ese hombre no lo puedo ver como un amigo de Israel porque está yendo en contra de lo que la Torá enseña. Sí, correcto. Entonces, los preceptos de la Torá violados ahí. Exacto. Claro, él dice, ¿cómo lo podemos estar tratando de amigo de Israel porque es judío y esta persona es judía y vive en Israel y me lo dijo? ¿Cómo podemos estar tratándolo de amigo de Israel cuando hace estas cosas? Y yo le dije, pues tiene la razón, hermano, tiene toda la razón. Entonces, ¿ya este amigo con el que estuve hablando yo es antisemita por denunciar esto? No, igual que nosotros no somos antisemitas por denunciar estas palabras de Netanyahu, ¿no? O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Y ya me callo para dejar hablar a otros hermanos. Tú sabes, Samuel, que también, bueno, eso lo hemos conversado en otros live donde hemos participado hablando de la línea rabínica, los desacuerdos que hay en las interpretaciones de algunos de los principales, pero hay un consenso muy fuerte donde se establece que la nación de Israel va a surgir cuando el Mesías la establezca. Entonces, aquí hay una contradicción de la interpretación como base cultural y religiosa de aquellos que incluso identifican a Israel como que es el pueblo de Dios y ya está todo organizado y todos están de acuerdo, unísono, etcétera, etcétera, como que están en común acuerdo todos, cuando hay interpretaciones sólidas, mancomunadas en opiniones interpretativas, bajo consenso mayoritario, yo pudiera decir, tú me corrías ahí, Samuel, de que es el Mesías que va a establecerlo todo, el templo, la nación, los sacrificios, todo tiene que ser a través del Mesías. ¿Y por qué entonces eso no se tiene pendiente para los que defienden la postura de que son dos pueblos, el pueblo de Israel más el pueblo de Cristo, cuando la Biblia es clara hablando de que es un solo pueblo y ya es establecido a través del sacrificio de Cristo? Es que es algo que era una postura incluso uniforme, ¿no? El mismo Talmud condena el intento de apropiarse de la tierra antes de que venga el Mesías por el trauma de Bar Kokhba, ¿no? De Rabbi Akiva y Bar Kokhba. ¿Y qué ocurre aquí? Ocurre lo siguiente, por eso hay judíos antisionistas. Recordemos que el sionismo como movimiento político no lo empiezan judíos religiosos, lo empiezan judíos seculares, ateos o agnósticos. Sí. Y los judíos que son antisionistas dicen, es que este proyecto de nosotros establecer la nación por nuestros propios medios no ha sido ni siquiera impulsado por rabinos, sino por millonarios, por lobistas y demás que no cumplen la Torá, como esta persona que falleció que era dueño de OnlyFans, ¿no? Sí. Por los reshaín, como lo llaman ellos, los malvados, que es una palabra muy fuerte. Al mismo Amán se le dice Amán a Rasha, o sea, el término de reshaín es muy fuerte en el mundo Bueno, judío. nosotros somos reshaín para ellos, porque nosotros somos occidentes idólatras. O sea. Nosotros seríamos que era, además, ese término se acuñó para los judíos del primer siglo que aceptaron a Jesús como el Mesías. Nosotros seríamos Minim, que es no Reshaim, Minim. Minim es un acrónimo de, Minim es el plural, Min el singular, y es un acrónimo que vendría a ser Mamin Yeshua Nazrat, creyente en Jesús de Nazaret. Y Min significa literalmente apóstata o hereje. Apóstata o hereje, claro, por eso sí, pero no ven así, exactamente vinculante el término que tú mencionaste. No, excelente, Samuel, y es así, es verdad. O sea, es muy difícil cómo el pueblo del Señor no puede ver esas distinciones así tan específicas. Y repito, obviamente hay una indignación no para aborrecer o atacar o menospreciar, sino para orar y bendecir, pero al mismo tiempo, o sea, reconocer que Cristo es nuestro centro y por lo tanto debemos dar respuesta, debemos de alzar la voz, obviamente de la manera correcta como enseña la Escritura. Pero, o sea, cuando yo veo estas cosas, yo me indigno, pero me indigno doble cuando yo veo que hermanos no se indignan y como que no pasa nada. Eso me pone un poquito más acelerado el corazón.
Vamos a escuchar ahora sí a Luis Mateo, ¿verdad? Luis, y vamos a ir cerrando ya. Después de Luis, escuchamos a Cristian, un poquito a Gali y un poquito a Gerardo Zamora. Yo creo que subió alguien acá, pero tiene que ver, yo tengo que ver la cara completa, el rostro, porque no sé, ahí está, tiene barba, una persona que está acá abajo, pero tiene, arregla tu cámara para yo ver bien la cámara. O sea, arregla tu cámara, sube para que te veas bien el rostro. Sí, porque ahora sí, yo tiene ratico ahí, discúlpame, pero no sabía quién era. Adelante, ahora sí, ahora te ves bien. Arbey se llama. Luis Mateo, adelante, lo escuchamos. Sí, hermano Veloz, pero espero que no me vayas a cortar, no me vas a interrumpir, porque yo te veo que tú a Samuel lo haces hablar y hablar, ¿no? Y creo que es el que más habla de todos nosotros, y no quiero pensar de que porque como él tiene la misma interpretación que tú tienes, por eso que lo dejas hablar. Yo pienso distinto. Pero tú has hablado, tú has tenido 4 participaciones. Lo que pasa es que tú hablaste en el tiempo de los otros. Pero habla tranquilo, mira, te lo voy a cronometrar para que tú veas que no importa. Yo ni siquiera he dicho mi interpretación. Lo que pasa es que yo digo que es un solo pueblo. Dile, Samuel, dile. Una cosa, Pastor Luis, y ya le dejo hablar. Tenga en cuenta además que Carlos y yo la última vez que interactuamos tuvimos un debate fuerte, ¿eh? No es que estemos de acuerdo en todo. Sí, no es que estamos de acuerdo en todo, él y yo le mostré que los padres tienen la honra ahí, eso lo tocamos otro día. Adelante, Luis, lo escuchamos tranquilo ahí, 2 minutos completico para usted solo. Muy poco, pues hermano, 2 minutos, muy poco. ¿Quiere más? ¿Cuánto le doy? 20 minutos, 30, un día entero. Por lo menos 5 minutos, pues hermano. Ya hay 5 minutos. Tómese 5 minutos. Tómese 5 minutos ahí. Venga. Y de ahí me voy, hermano. Y de ahí me voy. Adelante. Mira, yo entro aquí porque yo veo que tú estás en este asunto, no esta vehemencia. No, que cómo es posible que esté hablando contra mi Cristo. Ese mismo Cristo que tú quieres y que tú amas. Yo creo que todos los que estamos aquí también lo amamos. Lo amamos. Pero también amamos a nuestro prójimo y también amamos a nuestro enemigo. A lo que voy. Tengo entendido de que Gary Lee ha levantado su voz de protesta contra las declaraciones del Netanyahu. Y está bien. Y tú dices, pero todos tenemos que... A ver, ¿dónde están los pentecostales? ¿Dónde están los dispensadores que no hablan, que no levantan la voz, que no defienden a Cristo? Hermanos, no todos tenemos la facilidad o los medios como lo tienes tú o como cualquier otro hermano. Si no lo han hecho hasta ahora, bueno, esperamos que lo puedan hacer más adelante. Y si no, bueno, cada uno es libre de hacer las cosas que tengan que hacer. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en ese tema contigo, de que eso es lo que ha hecho ese hombre, no está bien. Y no solamente él, muchos hablan así del Señor y bueno. Pero yo no puedo decir, como dice Cristian, y con todo respeto a Cristian, mi paisano acá, yo vivo aquí en Ancón, Cristian, en Lima, Perú. Porque Netanyahu lo dijo, entonces todo ese pueblo está mal, todo ese pueblo. No, Cristian. El presidente de nosotros, este señor, este anciano que ha entrado hace poco, él puede dar declaraciones de él, de su partido, de su esto, pero eso no representa lo que piensa todo el Perú. Así igual, en el pueblo de Israel, en ese pueblo de Israel, hay gente que yo estoy seguro no está de acuerdo con su presidente, ni con sus políticos, ni con el sionismo, ni con nada. Entonces no podemos nosotros decir, porque lo dijo Netanyahu, entonces todo ese pueblo son malditos, como dice Pacheco, son malditos. No, ahí caemos en un error. Porque todos somos la creación de Dios y el amor de Dios dice ha sido derramado para todos. Yo quiero dejar bien en claro esto. Yo no defiendo al pueblo judío, ni al sionismo, ni soy idólatra de Israel como se quiere hacer creer a todos. ¿No? El que está a favor de Israel es idólatra, ese idólatra. No generalicemos eso. Ese es un pueblo como todos los pueblos en el sentido de que todos necesitan a Cristo para salvarse. Aún ese pueblo, aún esa etnia, aún esa raza, necesita venir a Cristo para salvarse. Ahora, Cristo vino a ellos hace 2000 años, no todos lo creyeron, no todos lo aceptaron, porque está bien claro en la Biblia de que Él los endureció en parte
para que nosotros podamos entrar ahí y poder salvarnos también. Pero llegará un día donde dice Pablo que se va a quitar el endurecimiento y creerán. Algunos dicen, no, que la salvación, que Dios no ha desechado a su pueblo porque Pablo era del pueblo y por eso Pablo se convirtió, por eso que no, Pablo está hablando de que al final dice que cuando se complete, ¿no?, el número, entonces todo Israel será salvo, aunque yo no creo que todos sean salvos porque son judíos, no, la salvación es por la fe, por creer en Cristo. Ahora, Cristo vino a ese pueblo hace 2000 años, no lo aceptaron todos porque Dios los endureció, pero es justo delante de Dios que un día el Señor les va a dar otra oportunidad a ellos. Por eso es que en la Biblia lo tenemos claro, Cristo va a venir a ese pueblo, Él no va a venir al Perú, no va a venir a México, no, a ese pueblo, de donde ese pueblo fue tomado, a ese pueblo vendrá. Entonces le dará la oportunidad de ser salvos, pero no a todo el pueblo porque son judíos, porque son israelitas, porque los que van a verlo y van a decir, van a hacer lamentación por él, porque van a creer y van a ser salvos por Cristo, no por ser judíos. Luis, tiempo. ¿Viste? Te di ahí completo el tiempo. Vamos a escuchar ahora, quiero darle la palabra a Cristian, luego escuchamos a Arbey, que tiene un ratico ahí para que opine, y luego entonces escuchamos a Gerardo, pero breve. A ustedes sí lo voy a tratar breve porque ya tenemos mucho tiempo de transmisión. Pero un punto importante, querido Luis, mira, Cristo ya dio la oportunidad en esa cruz. Y esa oportunidad no se ha quitado todavía. Por lo tanto, no es que van a dar una oportunidad exclusiva, la oportunidad ya está. Cristo sigue salvando a chinos, a rusos, a todos en la predicación del evangelio. O sea, la oportunidad que tú dices, no se puede decir que Cristo no se le está dando a esas personas también. La oportunidad ha estado desde que Cristo predicó, murió, resucitó, los apóstoles predicaron y el evangelio se ha venido expandiendo, ir por todas las naciones, bautizando, predicando el nombre de Cristo. Ese es el mandato, esa es la gran encomienda. O sea, que no es una oportunidad específica que no ha llegado. Ya la oportunidad está ahí. El que no la tiene o lo rechaza, querido Luis, no es parte del pueblo del Señor. Vamos a escuchar a Cristian Izquierdo, luego seguimos con Arbey. Adelante, Arbey. Cristian, te escucho. Bueno, gracias. Ya esta es mi última participación, comprendo, porque Carlos tiene que cerrar su transmisión, como nos dijo. Bien, primero quiero aclarar que nadie dijo, por lo menos de mi parte no salió que el pueblo de la nación o el país de Israel es un país maldito. Yo nunca dije eso. Eso usted está infiriendo de mi persona. Yo nunca dije eso. No, yo no he dicho que tú has dicho. No me interrumpa. Pero es que... Bueno. Porque si me interrumpe... No. Pero Luis, ten dominio propio, espérate, ya tú hablaste. ¿Cómo voy a decir algo que yo le he dicho? Yo no le he nombrado a él. No, Luis, pero déjalo que él desarrolle, tranquilo, espérate. Continúa, Cristian. Ok. Usted dijo, sí, que nosotros, no, por las declaraciones de Netanyahu, no podemos decir que todo el pueblo de Israel es un pueblo maldito. Esas fueron sus palabras. Y nosotros, ahí está, lo está reconociendo. Entonces, nosotros ni siquiera llegamos a inferir eso, que la declaración de Netanyahu no hace a Israel un pueblo maldito. No hemos dicho eso. Lo que nosotros hemos dicho... Señor, déjeme hablar, por favor. Pero Luis, espérate, hombre, por favor. ¿Cómo diálogo? Sí, es un diálogo, pero así como usted quería la propiedad del derecho de la palabra y que no le interrumpan, por favor, denos el ejemplo. No es un diálogo, Luis, porque tú tuviste todo tu tiempo y dijiste que no interrumpa. Pero yo interrumpí a Samuel, interrumpí a Gali, interrumpí a Geraldo, interrumpí a Cristian. Y a ti yo no te interrumpí. Déjalo, Luis, tranquilo. Dale, Cristian. Ok. Aclarando y confirmando por el mismo hermano Luis Mateo de que él está infiriendo de que si nosotros decimos de que Netanyahu se equivocó en cuanto se expresó a Cristo, no por eso podemos afirmar de que todo el pueblo de Israel es un pueblo maldito por la equivocación del ministro de guerra, Netanyahu, del primer ministro. Obviamente de que no.
Nadie ha dicho que el pueblo de Israel está bajo maldición por las palabras particulares que dijo Netanyahu. Lo que nosotros hemos dicho es anatema, todo aquel que no ame a nuestro Señor Jesucristo, en la China, en Perú, en Paraguay, en Bolivia. No sé de qué país es usted, bueno, este es de Perú, ¿no? En Ancón, ahí por el balneario de Santa Rosa, en Lima, Perú, ¿sí? Pues usted es del Callao, debe conocer el balneario de Santa Rosa, por ahí pescaba peces borrachos. Entonces, en Pakistán, en Irán, en Afganistán, en Rusia, en cualquier punto cardinal del mundo, anatema todo aquel que no ame a nuestro Señor Jesucristo. Eso incluye también las personas que están en Israel. Eso es lo que yo le dije. Por lo tanto, la premisa sigue siendo válida. Todo aquel que no ame a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Así que, por lo tanto, no es por las palabras de Netanyahu que el pueblo de Israel está bajo maldición, sino es por la falta de amor que le tienen a nuestro Señor Jesucristo. Este país... Pero no solo el pueblo de Israel. Déjeme, pero si lo acabo de... Señor, ¿por qué me interrumpe si justamente lo acabo de decir, lo acabo de aclarar? Parece que cuando le tocan a Israel, usted salta en defensa. No acabo de decir en Rusia, no acabo de decir en Pakistán. No acepta esa, no acepta la ratificación. No lo acabo de decir. Fue un invento, una alucinación usted escuchó aquí. Acabo de decir, con todo respeto que se merece usted, en Rusia, en Pakistán, en Oceanía, en India, en China, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en Perú, en cualquier país del mundo, anatema cualquier persona en cualquier país del mundo que no ame a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le digo por segunda vez. Pero Luis, por favor. Pero déjame terminar. Y entonces es en ese sentido universal del que nadie se escapa, ¿sí? Sea que estés en Perú o sea que estés en Israel, que esto aplica para los mismos israelitas. Si un israelita no ama a nuestro Señor Jesucristo, es anatema. Así como si un peruano no ama a nuestro Señor Jesucristo, es anatema. En términos netamente teológicos, hablando. ¿Ya? Entonces, con esto quiero concluir. Si yo como peruano, acá si hay algún peruano que me está escuchando, no ama al Señor Jesucristo, sea maldito, que es la palabra para anatema. Y si en Israel hay una persona que no ama al Señor Jesucristo, se le aplica la misma ley escrita, sea anatema. No me importa si Netanyahu hace bien o hace mal. Anatema en cualquier país del mundo, cualquier persona que no ame al Señor Jesucristo. ¿Sí? Es por eso que no podemos llamar a nadie pueblo de Dios si no ama al Señor Jesucristo. Y eso aplica para Perú, aplica para China, aplica para Costa Rica, aplica para las personas que están en Venezuela y aplica para las personas que están en Israel. Si no aman al Señor Jesucristo, si no han sido redimidos por la sangre del Cordero, no forman parte del pueblo de Dios adquirido por su sangre. Antes de darle la palabra a Arbey, Luis, una pregunta, querido Luis. ¿Tú crees en la Trinidad y tú crees que Jesucristo en la tierra era verdadero Dios y verdadero hombre, que María fue en ese momento la madre del Todopoderoso en la tierra? ¿Tú crees eso, Luis? Discúlpame, Veloz, pues no te voy a contestar esa pregunta porque no estamos hablando de eso. Pero yo ya, Veloz. O sea, tú no puedes decir si Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre y en la Trinidad. Y tú no puedes decir la fe cristiana. Veloz, estamos hablando como pastor. Pero yo te hice una pregunta a ti. Pero a ver, yo te hice una pregunta. ¿Tú crees en la Trinidad y tú crees que Jesucristo es verdadero Dios y hombre cuando se encarnó en el vientre de una mujer y esa mujer fue la madre en ese momento del Todopoderoso? ¿Tú crees eso, Luis? Esa pregunta ya me lo hiciste la vez pasada y yo tampoco te respondí porque no te voy a responder, hermano. No te voy a responder. Ese es el centro del evangelio, que Cristo, mira, si Cristo es Dios en la tierra, que vino y se encarnó. Discúlpame, Veloz, pero si tú pones un programa y pones un título, a ver, yo discúlpame, mira, Gali, enciende tu micrófono, Gali. Está bien, no hay problema, Luis. Es que son tan obvios. A ver, Gali, tú eres pentecostal, me dijiste.
¿verdad? Así es, hermano. ¿Tú crees que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre que se encarnó, vino y en la tierra caminó nuestro Dios, el Todopoderoso, y nos salvó en una cruz? Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Sí. ¿Sí o no? Es pentecostal. Es pentecostal. Es cristiano. ¿Por qué eso tendría que pesar? Y aquí suben a hablar que Israel, que mira, que no le digas así, que no, que... Y cuando se trata de Cristo, les tiembla la lengua, no hablan, se ponen mudos. Estamos hablando de Cristo. Es mormón, Luis Mateo es mormón, Carlos. Estamos hablando de Cristo y viene la... Espérate, ya yo te pregunté, Luis, no, espérate. Estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la indignación, estamos hablando de que nadie se rasga la vestidura con la centralidad del evangelio. Pero cuando tocan a Cristo y la centralidad no dicen nada, pero cuando tocan un pedazo de tierra en un lugar con un grupo político que ni siquiera reconoce a Cristo, no dice... Ay, bueno, Luis, está bien. Arbey, tome la palabra, te escuchamos. Ay, Dios mío. Gracias. Saludos a todos, gracias por permitirme entrar acá. Ya me dijeron mormón. Hasta mormón soy. No, pero para que digas que eres, pues, nada más. No, y ya le toca a Arbey. Ya no responda porque le preguntamos ya. Arbey, te escuchamos, adelante. Dios te bendiga. Gracias, amén, gracias. No, quería hacer un comentario respecto, bueno, a todo este tema, que, bueno, hay política, un poco el tema del dispensacionalismo y, bueno, todos esos temas, ¿no? Hace poco, como un mes, en la Comisión de la Libertad Religiosa en los Estados Unidos hubo digamos, como un debate, ¿no? En cuanto a esto de la libertad religiosa. De hecho, ahorita es como un escándalo, ¿no? En todos los shows de política en Estados Unidos se está hablando justamente de eso, ¿no? De la visión dispensacional, casualmente, justamente porque resulta que hubo la persona que estaba, a ver, en Estados Unidos, los que, bueno, ustedes que conocen más que yo saben que allá el cristianismo se habla en general, ¿no? No se hace mucha división entre protestantes, católicos, sino el cristianismo en general. Entonces, la persona que estaba de parte, digamos, del cristianismo, ella se llama Carrie Putjen, y el tema es que en un momento ella tiene un choque con los que estaban, digamos, de la parte judía, ¿no? Que ellos decían sionistas. En un momento le dicen a ella que si ella es antisionista, es antisemita. Entonces ella le pregunta que por qué. Entonces ahí abordan el tema, digamos, este tema religioso, ¿no? Le dicen que porque un poco que Israel es el pueblo de Dios, no sé qué, bueno. Y ella le dice, ella es católica. Ella dice, bueno, pues la iglesia histórica, nosotros nunca hemos creído que ustedes son el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios es la iglesia, una católica. Ningún evangélico se paró a alzar la voz, ningún cristiano, nadie. La única que fue a defender ahí digamos, al Señor Jesucristo. De hecho, en esa comisión ella dijo, yo no voy a negar a Cristo por su religión, por lo que ustedes pueden empezar lo que ustedes quieran, pero yo soy cristiana. Perdón. Arbey, ¿era católica ella? Ella era católica, sí. Pues ella estaba en contra de su propio magisterio, porque el propio magisterio en sus documentos oficiales tienen a los judíos como los hermanos mayores y a los musulmanes también con el destino de la salvación. O sea, que una gran hipocresía de este mundo caído y las instituciones. Claro, tal vez ella no conoce sus documentos, pero a lo que voy el punto, a ver, no es que estoy haciendo una defensa, pero digamos en ese sentido digo que lo que digo es que ningún cristiano evangélico se paró a apoyarla, a decir que Cristo es el Salvador, o sea, a eso es a lo que voy, me hago entender, digamos, fue la única que salió a defender a Cristo, digamos, ¿no? Y después hay una entrevista que ella le hace a Tucker Carlson y a ella habla un poco de esto. Hay una pastora que es bien conocida en Estados Unidos, se llama Paula White, que es como la mano, ¿cómo se dice? Religiosa de Trump, ¿no? La right hand es un inciso, es la encargada del Ministerio de la Fe de la Casa Blanca. Exactamente, sí, sé quién es, sí, correcto. Entonces ella, ellas tuvieron como un encuentro donde esta persona le decía que no tenía que estar hablando de eso porque ella, usted sabe que lo de Israel, pueblo elegido y todo eso. El caso es que... Sí, por un asunto de ética diplomática y todas estas cosas, ¿verdad? Que está dentro del sistema que uno entiende en ese sentido. Pero yo entiendo lo que tú dices, Arbey, y el punto acá es que todo cristiano obviamente va a sentir indignación
cuando se toma el nombre de Cristo, la figura de Cristo, que es el centro no solo del cristianismo, sino de toda la creación. Cristo es quien sostiene toda la creación, y que se disminuya o se cualquierice la figura histórica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, que si un católico lo hace, si lo hace un dispensacional, si lo hace un amilenial, si lo hace un cristiano que no tiene una postura todavía firme de defender a Cristo, eso es una persona que, si se siente indignada, obviamente el Espíritu Santo lo está guiando de manera correcta, porque repito, yo creo que hay dos extremos, hay una balanza con dos extremos que están pulseando, ¿no?, el peso. Hay una balanza de una posición escatológica que parece que en algún momento de la historia se desvió a ver un pedazo de tierra más que a Cristo. Hay otra balanza que pudiera ser que estuviera siguiendo totalmente en contra de la linealidad de Cristo, que no defienden a Cristo, que no reconocen la Trinidad, que les importa que la identidad de Cristo se diga lo que sea de ella, y entonces ahí se desvía el punto. En ese sentido, querido Alba, y voy cerrando la idea ya para ir cerrando. No, lo que decía era que me da un poco de indignación, ¿no? Que ningún cristiano, si digamos la rama protestante, ninguno salió a apoyar esa y a defender, todos callados. Y por el contrario, en vez de salir a hacer una defensa de Cristo, no hubo nadie. Por el contrario, de hecho ya la terminaron echando después de eso. Ya la echaron. Entiendo tu reflexión y gracias, Arbey, es primera vez que estás acá compartiendo con nosotros en vivo. Gracias por venir, mantente siempre compartiendo con nosotros y estoy de acuerdo contigo. O sea, es que el cristiano no se identifica ni que es de Pablo, ni de Pedro, ni de aquel, ni del otro, ni de este país, ni del otro, ni de aquel. El cristiano es un extranjero en este planeta. Es un extranjero. Por lo tanto, nosotros no debemos a Cristo, como muy bien lo presentó Samuel, Cristian, Gali, que es pentecostal, tú, los hermanos que estuvieron acá, por acá, Geraldo también, Geraldo que estaba aquí abajo, también lo presentó, pero ya me voy despidiendo. Entonces, hermano, yo les agradezco, perdonen que no le dé más tiempo, solo a Geraldo que estaba un ratico acá para que diga, aunque sea un minutito ahí, y se despida también. Geraldo, Dios te bendiga y te escucho. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y gracias, hermano. Mire, yo lo que quise decir es esto, hermano, mire. Lo tuve que escribir, ¿verdad? Para decirlo correctamente, rápido. No se desespere. Sí es necesario corregir cuando vemos no estoy hablando de no cristianos, de no creyentes, porque muchas veces yo le digo, hermanos, no podemos criticar a los del mundo, si andan mal vestidos, si andan locos, drogados o como anden, porque ellos no tienen a Cristo. Yo no estoy hablando de Netanyahu. Él no es cristiano, no tiene al Señor en su corazón. Él puede hablar lo que él quiera, porque pues él no es nacido de nuevo, ¿verdad? Ese es mi sentir. Para mí, si él llegase a nacer de nuevo un día, se va a arrepentir de lo que dijo. Y me imagino, sí, pero Cristo a los del mundo, Geraldo, tú sabes que tú conoces la Escritura, Cristo a los del mundo los corregía y decía que en vez de que hablaran, si él no hablaba, iban a hablar las piedras o los que estaban con él. Entonces, nosotros tenemos que predicar y defender ante todos. ¿Tú sabes? Lo que yo quise decir fue esto, que al mundo no lo podemos cambiar, hermano, porque el mundo es el mundo, está en su naturaleza, ¿verdad? Muchas veces queremos como juzgarlos, no podemos porque ellos, su naturaleza es no, esa, porque ¿verdad? quien los juzga, dice la Escritura, es la palabra, no nosotros, sí, es la palabra. No sé si me di a entender, pero lo que yo quiero decir es esto, hermano, esto es para cristianos. Sí es necesario corregir cuando vemos a alguien que se está yendo a extremos o adoptando ideas que pueden ser peligrosas, hablando de cristianos, pero siempre recordando que estamos tratando con personas, no con enemigos, o sea, con hermanos. La corrección debe hacerse con amor, con paciencia y con un deseo genuino de restaurar, no de exhibir ni ridiculizar, porque todos necesitamos gracia, no solo la verdad. También debemos pensar en quienes nos escuchan, ¿verdad? Porque los seguidores tienden a imitar no solo nuestras palabras, sino nuestro tono y nuestro corazón. Geraldo, una última pregunta para cerrar, ya que no tengo tiempo, pero quiero aprovechar esto y ahí cerramos con tu respuesta. Hermano, cuando Pablo corrigió a Pedro, ¿cómo lo corrigió? ¿Lo corrigió así como tú dices o fue frontal cuando Pedro estaba judaizando? ¿Qué es lo que está pasando en muchos casos hoy día que quieren judaizarnos con elementos de tierra, de jerarquía, o sea, ¿cómo lo corrigió Pablo a Pedro? Bueno, sí lo corrigió duramente, hermano, y gloria a Dios por eso, estoy de acuerdo.
pero luego trabajaron juntos en amor, se hicieron amigos, ¿verdad? Porque Pedro se dejó corregir y reconoció su error. Sí, pero no le dijo zancasmiadas, ni le dijo viejo zancasmiadas, ni esas cosas, no lo humilló. Ya. Es que volvemos, hermano, Geraldo. Le atacó la herejía, le atacó Geraldo, volvemos a lo mismo. Eso es lo que yo estoy tratando de decir aquí, hermano. No, pero tú estás visualizando, Geraldo, tú estás visualizando carácter de persona. Hermano, yo te estoy hablando de las escrituras. Como lo de la calle, yo vengo de las drogas, vengo de ser narcotraficante. Gerardo, por eso tengo que ser así en el evangelio. Pero Gerardo, nadie te está pidiendo, Geraldo, nadie te está pidiendo que sea, nadie te está pidiendo que seas de ninguna manera. Tú lo que tienes, pero tú lo que tienes que aquí en esto, hermano. Sí, pero tú lo que tienes que concentrarte en lo que dice el evangelio. ¿Por qué te puse el ejemplo de Pedro? Hermano, con Pablo? viva la paz, de verdad. Porque les pido una disculpa. Si ofendí a alguien, les pido una disculpa, hermano. Sinceramente. Hermano, es que Gerardo, es que y sinceramente les pido una disculpa. Me retracto. Y Gerardo, que escucha, Gerardo, tú tienes que estar apegado a Cristo y a la palabra, no yo estoy a cosas. Apegado a Cristo y a la palabra, hermano. Entonces, yo sé quién me salvó, yo sé quién era. Entonces, tú estás actuando igualito que al que yo le pregunté sobre la Trinidad y sobre Cristo. Yo creo en la Trinidad, creo en Cristo. Yo lo sé. Entonces, tú tienes que concentrarte en Cristo. Si tú ves que en las redes sociales se está tocando un tema donde están prácticamente posturas concretas, sólidas, presentando, tú lo que tienes que orar por los hermanos. Ora por los hermanos, pero ya otra vez tú vuelves a centralizarte. Hermano, yo lo que estoy diciendo y estás dejando de lado. Hermano. Pero, es hermano, necesario corregir públicamente, pero hay sabes, que hacerlo con amor para que los que hermano, nos están oyendo no se hagan igual. Claro, hermano, pero tú tienes que orar, a ver, tú corrija lo que yo sé lo que tú quieres decir, mira, los que te dicen antisemita, antisionista, anti esto, anti lo otro, basura por el suelo, malas palabras, yo estoy de acuerdo contigo en eso, hermano, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer un programa para que la persona vaya a Cristo, vaya a su palabra, vaya a las escrituras y a partir de ella, estudiándola, profundizándola, debatiendo y todo lo que todo en ese sentido, entonces lleguemos a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está aquí. Geraldo, tú lo sabes, la verdad no está en que tú digas, velo, tú tienes miedo de perder seguidores. Eso no es la verdad para mí. Y eso no me da la vida eterna tampoco. La verdad está en cómo hemos desarrollado el programa, yendo con cosas que son concretas y nosotros sintiéndonos indignados porque hay hermanos que prefieren estar en un pedazo de terreno, en una jerarquía política, en una ideología política, en dogmas y doctrinas que no están apegadas a las escrituras, que para mí eso sí es delicado, Geraldo. A eso hermano, es lo que yo lo acabo de decir, es necesario corregir cuando un hermano se va a extremos o adopta posturas peligrosas. Totalmente es necesario corregirlo, pero no insultarlo, hermano, su persona. Eso es lo que yo estoy tratando de decir, hermano. Totalmente de acuerdo. Eso de que el antisemita, antisionista, anti esto, anti lo otro. Lo que voy, hermano. Eso está mal. Eso hay es que corregirlo. Mira, yo, hermano, la verdad, así rápido, y era una de las personas que cuando empecé a ir a la iglesia, yo miraba mucho al Dusin. Ahora yo estoy en desacuerdo con esas cosas, pero por eso le voy a decir viejo pelón, peluca, no sé qué. No, señor, ese hombre, yo entiendo que te ama, señor, ayúdalo a salir de esas cosas, ¿verdad? Para que siga edificando al pueblo. Ahora, a ver, viejo pelón no se compara con maldecir a la familia. Hermano, viva la paz, hermano, la verdad, lo que es. Pero mira cómo yo te pongo un ejemplo y tú inmediatamente traes otro. Cuando tú sabes que ese ejemplo encierra todo lo demás, porque tú estás visualizando una persona, ahora mismo tu mente no está. O sea, yo entiendo lo que tú dices de la paz, pero ahora, entonces, como son muchas, ya cerramos el live con el mensaje que tú quieres dar. Busquemos la paz y en búsqueda de la paz, apartémonos de falsas doctrinas, apartémonos de los que pisotean a Cristo, apartémonos dentro de esas falsas doctrinas a personas que están dentro de nuestro pueblo y entonces nosotros debemos ayudar a los hermanos para que puedan identificar esa parte, que aquí lo que importa, Gerardo, es Cristo, no si Carlos Velón metió la pata. Aquí lo que importa es Cristo, ¿entiendes? Nada. Bueno, gracias Samuel, Cristian, Gerardo, por acá estuvo también Gali, por acá estuvo también Luis, por acá estuvieron varios hermanos.
Recuerden, compartan, comenten, suscríbanse, apóyanos si usted quiere. Esto no es obligado. Y pónganos en la caja de comentarios correcciones que usted pueda hacernos a nosotros también. Yo sigo con Cristo. Yo creo que nosotros debemos exaltar a Cristo, predicar a Cristo. Y las cosas que son periféricas, que no tienen nada que ver con el pueblo del Señor, porque el pueblo del Señor fue comprado por la sangre de Cristo, nosotros llevarlos a temas, pero para ayudar al hermano, para ayudar a la persona a salir de cualquier error. Así que nos veremos en una próxima. No sé si, Cristian, tú tengas algún programa Carlos, ahí. solamente quiero invitarles a todos los hermanos. A las 9 p.m. hora del Perú voy a hacer una reacción a un renfanita aquí en Perú que niega la divinidad de Cristo y que se hace pasar por evangélico, ¿no? Va a iglesias evangélicas a enseñar sionismo, pero niega la divinidad de Cristo, ¿no? Y nada, Gerardo Zamora, ser anatema es peor que una persona calva sin pelucas. Nada Sí, más. pero Dios bendiga a no, todos. hermano. La paz de Bueno, Cristo. Por favor. Saludos, Ya, por favor. Ya. Ok, Por ya. favor. Lo dejamos ahí, Gracias, Geraldo. Gracias, Samuel. Dios te bendiga. Nos vemos en otro día, Samuel. Seguimos profundizando en más temas. Dios te bendiga. Y a los hermanos y a los amigos, gracias. Compartan, comenten, suscríbanse, apóyenos, como dije, ¿verdad? Y que el Señor sea quien dirija sus vidas. Por nuestra parte ha sido todo. Y en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, a quien debemos dar toda gloria, honor y honra. Y que nuestro sentir sea para estar con Él, defenderlo a Él y predicarlo a Él. En su nombre les deseamos que Dios les bendiga. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Como trueno que suena, el espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate, ya porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor